Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva actividad del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas. Hoy tenemos una actividad con la cual yo estoy con mucha expectativa porque es una de las actividades que más me gustan, que venimos haciendo hace ya 2 años de la oficina de la filial de Córdoba del Instituto y que se viene desarrollando hace más tiempo y muy bien desde la oficina de Buenos Aires. Y la actividad de hoy es una actividad donde hemos invitado a 3 mujeres muy grosas que toman decisiones muy importantes del puesto en el que están, y además también tenemos una moderadora que es amiga de la casa, que también es muy activa en la materia, que nos va a acompañar. La actividad de hoy se trata sobre el liderazgo femenino en la toma de decisiones. Quien va a moderar la conversación va a ser nuestra amiga de la casa, Diana Tuma. Diana es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Potentia, que nos acompaña en esta actividad, junto con WSD, que es la Women Corporate Directors, que es una asociación también, una fundación también, que está conformada por directores corporativos, que son todas mujeres. Y Diana es muy activa porque ella también está formando parte de la Fundación Flor, que realizan charlas o reuniones, creo que mensuales. Ella nos va a contar un poquito, donde se vinculan todas las mujeres que están en puestos directivos y están generando siempre buen feedback e información entre ellas, y además también ella es mentora de Voces Vitales y bueno, un currículum bastante amplio. Y en esta oportunidad yo tenía muchas expectativas puestas en esta charla porque hemos logrado cruzar fronteras, digamos, sin usar, encima en un momento particular para cruzar fronteras porque no se puede viajar, hemos logrado viajar más allá de Córdoba y de Argentina, porque nos va a acompañar Jimena Mendoza, que ya está físicamente en Perú. Ya Diana se las va a presentar y les va a contar un poquito quién es y qué hace. Nos acompaña también Mariana Alfonso. Mari está en Washington físicamente, trabajando en el BID, también ahí Diana nos va a contar un poco. Y nos acompañan mi favorita, que es la Ale Torres. Yo digo la Ale Torres porque ella es una amiga de la casa y siempre a mí me encanta tenerla conmigo en alguna actividad, y ella es muy generosa con poco tiempo porque trabaja como un caballo. Es impresionante la capacidad que tiene Ale. Siempre tiene la buena voluntad y la cortesía para conmigo de acompañarme, así que yo lo tomo como un mimo. Quiero agradecer también a los sponsors que nos acompañan, que es la gente de Stoller, siempre nos acompañan, Focus Investment Management y Transatlántica Bursátil. Bueno, yo me voy a retirar en esta oportunidad. Quien va a moderar va a ser Diana, y voy a quedarme muy contento y atento escuchando a estas 4 cracks desarrollar la actividad. Gracias a las 4 por acompañarme. Yo estoy realmente muy contento y espero que tengamos una buena hora y media de charla entre todos. Vamos, Diana, nomás. Bueno, muchas gracias, Nico. Gracias, Augusto. Gracias a todo el equipo de IAEF por invitarnos a coorganizar este encuentro. Y bueno, gracias a nuestros 3 disertantes, a Mariana, Jime y Ale. La verdad que un placer poder conversar con ustedes en esta hora y media. Y bueno, también agradecer a todos los que están conectados y participando. Nos ha escrito gente de Buenos Aires, de Uruguay, que no sé si ya se habrán conectado o no, pero aprovecho para saludarlos y mandarles un cariñoso saludo. La verdad que cuando surgió esta idea y me invitaron a moderar este espacio, me encantó, porque la verdad que es una temática que venimos trabajando fuertemente desde la fundación. Si bien capacitamos en distintas temáticas en management, todo lo que tiene que ver con género y diversidad es un tema prioritario en la agenda, ¿no? Porque, bueno, por diversos motivos. Por un lado, porque creo en lo personal que
todos los equipos que son diversos son potentes, mucho más potentes, y se generan distintas perspectivas, escuchamos distintas posibilidades, oportunidades, y eso hace que las decisiones sean más participativas y más ricas, ¿no? Entonces, tener en los equipos gente de diferentes edades, de diferentes trayectorias, de distintas profesiones, y también la visión de género realmente suma mucho valor. Así que desde ese lado, todo lo que tenga que ver con la diversidad suma. Y en segundo lugar, porque cuando vemos las estadísticas o distintos informes que generan algunas organizaciones a nivel mundial, realmente no deja de sorprendernos lo que falta todavía por trabajar en temas de género. Si bien se ha avanzado mucho, todavía la agenda es muy, muy pendiente, tiene muchos pendientes. A modo de ejemplo, hace unas semanas me tocó dar una charla para una cámara de Centroamérica, y buscando algunos datos, veía un informe de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, donde comparaba lo que es en el año 60 la participación laboral femenina con el año 2015, ¿no? En los 60, un 20% de mujeres trabajaban o estaban en una búsqueda activa, mientras que en el 2015 esa cifra había aumentado un 65%. En algunos países un poquito más de Latinoamérica y otros países un poquito menos, pero en general el promedio era el 65% en el 2015. Y si bien este porcentaje había aumentado, se mantiene una brecha del 30% de diferencia con la participación laboral masculina, que en Latinoamérica llegaba al 95% ya en el 2015. Entonces, datos como estos, sumados a otros datos que ahora vamos a ir viendo y nos van a ir mostrando las disertantes también, nos hacen realmente dimensionar de todo el trabajo que nos queda hacer por la brecha de ingresos, que también es todo un tema, por la cantidad de mujeres que hay en puestos de decisión, que es el principal tema que hoy vamos a charlar, y bueno, por todo eso creo que espacios como estos realmente son muy ricos y hay que seguir generándolos, así que en buena hora esta charla que vamos a tener ahora, ¿sí? La dinámica que pensamos para hoy es, primero que, bueno, cada una de las disertantes pueda tener unos 15 minutos aproximadamente para hablar y contarnos el enfoque sobre la visión que tienen sobre el liderazgo femenino, para después ya empezar a conversar con algunas inquietudes o preguntas que yo tengo, y también lo que ustedes como participantes vayan sumando. Así que bueno, si les parece, voy a arrancar con la participación de Mariana. La verdad que un lujo tenerla hoy en este espacio, a las 3. Como dijo Nico, cada una desde un país diferente, acompañándonos y con miradas diferentes. Así que bueno, Mariana trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo desde hace más de 13 años, y hace casi ya un año y medio que es líder especialista en temas de cambio climático y desarrollo sostenible. Otro tema que también me resulta súper interesante, será para otra charla también. Y además de su experiencia y lo que hace profesionalmente, también es deportista. Así que ya después le vamos a ir haciendo algunas preguntas sobre eso, porque también creo que hay muchos aprendizajes para compartir desde allí. Así que bueno, Mariana, un lujo tenerte y te escuchamos. Muchas gracias, Diana. Voy a compartir mi pantalla, que espero que la estén viendo. ¿Me puedes avisar si la estás viendo? Ahí sí, ahí la vemos. Perfecto. Bueno, yo quería, aprovechando que soy la primera en hablar, quería como punto de partida empezar con ese 30 puntos de brecha en la participación laboral femenina que mencionó Diana en la introducción, y empezar a explicar un poco por qué sucede eso y qué podríamos hacer, cuál es el costo de eso y qué podríamos hacer para revertir eso. Entonces, una de las cosas que sucede con las mujeres es que desde muy chiquititas nos dicen que nuestro trabajo está en la casa. Y es algo que el lenguaje, lo que uno dice y los estereotipos de género son muy fuertes y están muy arraigados en nuestra sociedad. Y simplemente como reflexión les dejo esta foto que saqué en un preescolar en Perú, donde trabajé durante varios años en el BID.
en un programa que financiamos en el banco, en donde había distintos espacios de juego, rincones en las salas de preescolar, y la directora había decidido que la foto para rescatar de las niñas era que estaban aprendiendo a ser mamás. A mí no me importa el error de ortografía, sino lo que esta imagen envía de mensaje a las niñas, que es el rol de que si están cocinando, no están aprendiendo a ser chefs, no estaban aprendiendo a ser madres, y su rol está en la casa, comparado con una foto, que no la tengo en este momento, de los varones que jugando con bloques de construcción estaban aprendiendo a ser ingenieros. Desde los 3 años, ese es el mensaje que las mujeres constantemente recibimos por parte en nuestras casas y en nuestras escuelas también. Cuando uno empieza también a ver un poco qué es lo que sucede al interior de los hogares, y esto es un estudio que hizo la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres les dedicamos 3,2 veces más de tiempo a tareas domésticas no remuneradas en comparación con los hombres. Y el año pasado invitamos, por ejemplo, a un evento del banco a Michelle Bachelet, y ella nos contaba su anécdota de cuando era ministra, ni siquiera cuando era presidente, y ella llegaba al ministerio, después de haber estado trabajando 3 horas en su casa como mamá, era mujer divorciada, con 3 hijos, y ella ya tenía 3 horas de tareas cognitivas demandantes, que era pensar todo y planificar todo el día de sus hijos, y sus viceministros llegaban frescos como una lechuga, porque la primera tarea que realizaban ese día era sentarse en la reunión con ella. El resto había sido todo resuelto para ellos. Entonces, también, o sea, esto implica que las mujeres, si empezamos a contar todo el trabajo que hacemos en nuestras casas, estamos trabajando muchísimo más del tiempo por el cual somos pagadas en el mercado de trabajo. Y eso también muchas veces nos pone en desventaja de un punto de vista de participación laboral, pero también desde un punto de vista de carrera. Cuando vemos lo que sucede en el mercado de trabajo, y sobre todo aquellas que tenemos la dicha de ser madres, las mujeres somos fuertemente penalizadas cuando tenemos hijos desde un punto de vista salarial. Y esto es un estudio, por ejemplo, de Dinamarca. Dinamarca es uno de los países más igualitarios y más progresistas que existen en el mundo, con unas políticas sociales muy fuertes y muy igualitarias. Inclusive en un país como Dinamarca, los hombres no tienen no se observa ninguna clase de pérdida en su salario cuando tienen hijos. Sin embargo, las mujeres cuando tienen un hijo se desvían fuertemente del salario que tienen las mujeres sin hijos y que tienen los hombres con hijos y sin hijos. Entonces tenemos una penalidad salarial. Y después también esto se ve reflejado en los puestos de trabajo, en los puestos que ocupamos en las distintas organizaciones. Por ejemplo, estos son datos, en la pirámide son datos de Estados Unidos, pero lo que está resaltado en naranja son datos de la América Latina y el Caribe, y a pesar de que, por ejemplo, en grandes compañías ocupamos las mujeres un 50% de la fuerza laboral, estamos ocupando solo 8,5% de las sillas directivas, en juntas directivas, y solamente 4 de las posiciones de CEO o gerente general de empresas. Entonces, eso es un poco la problemática que tenemos, que es, como digo, es una cuestión de todo un ciclo de vida, si inclusive si nos ponemos a ver que este puesto tiene serias consecuencias para la vejez de la mujer, porque después la mujer significa que tiene menor acceso a la seguridad social cuando se retira del mercado de trabajo. Pero uno de los mensajes que quiero resaltar en el día de hoy es que la paridad de género y sobre todo la diversidad, y cuando hablo de diversidad estoy hablando de empresas y lugares de trabajo que son inclusivos, y no solamente una cuestión de género, sino de todas clases de inclusión, trae dividendos. McKinsey realizó un estudio hace unos años atrás, en donde resaltaba que los países de Latinoamérica podrían crecer un 14%, el PIB de los países latinoamericanos podrían crecer un 14% en los próximos 5 años, si se incorpora a la mujer en la misma paridad que el hombre, al mercado de trabajo. O sea, los países económicamente están perdiendo porque no están tapping en el recurso humano de la mujer. Las mujeres tenemos muchísima influencia en la mayoría de las pautas de consumo, porque somos quienes tomamos las decisiones muchas veces financieras de nuestros hogares. 12 de los 18,4 trillones de gastos de consumo anual son realizados por mujeres.
Las mujeres compramos o influenciamos las decisiones de compra del 83% de todos los bienes de consumo del mundo y realizamos el 80% de las decisiones sobre salud. O sea, básicamente somos los principales consumidores, pero cuando nosotros, si ustedes veían el slide que les presentaba hace unos minutos atrás, no estamos necesariamente representadas en quienes están tomando las decisiones de cuáles son los productos que se venden, cuáles son los productos que se comercializan, cuáles son las políticas públicas que se ponen en su lugar. Las mujeres también tenemos otros intereses muchas veces que son distintos a los hombres y también por el hecho que estamos subrepresentadas en la política pública. Ale seguramente va a hablar un montón de esto, y estamos subrepresentadas entre los gobernantes elegidos por voto, es que las preferencias de las mujeres no son necesariamente reflejadas cuando se hace política pública. Las mujeres tenemos más preferencia por políticas públicas pro equidad, por ejemplo, tenemos más tendencia a preferir políticas de tipo redistributivas, políticas sociales. Cada mujer adicional que se suma a un consejo legislativo, esto es un estudio de Alemania, acelera la expansión de servicios de cuidado infantil y de servicios educativos en un 40%. Y es porque justamente las mujeres, para nosotros es muy importante contar con servicios educativos de cuidado infantil de alta calidad, porque eso nos permite también trabajar. Un estudio de Brasil encontró que las alcaldesas mujeres son entre 29 y 35% menos propensas a ser corrompidas que alcaldes hombres. A pesar de eso, tienen menor probabilidad de ser reelegidas. Entonces, hay cuestiones también de las preferencias de las mujeres y la forma en que las mujeres, los intereses que las mujeres traen a la mesa y las preferencias de las mujeres y cómo las mujeres se comportan, que son valores muy importantes de traer sobre todo el sector público. Y lo hemos visto esto también reflejado en los últimos meses con la crisis del coronavirus. No hay ningún estudio que muestra causalidad, sino simplemente cuestiones de observaciones, pero de los países que han podido controlar mejor la pandemia, están liderados por mujeres: Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia, Taiwán. Y hay cuestiones que tienen que ver con la forma en que la mujer ejerce liderazgo, en las pocas ocasiones que la mujer puede ejercer liderazgo, que la hacen a lo mejor un líder mucho más empático, un líder que toma en cuenta diversidad de opiniones, y un líder entonces que está a lo mejor en una situación mejor para controlar y manejar situaciones de muchísima crisis como ha sido el COVID-19. Entonces, quiero dejar un par de reflexiones sobre cómo podemos mover un poco la aguja para después volver a retomar estos temas cuando estemos conversando más adelante, y también a ver un poco a lo que seguramente va a empezar a trabajar Jimena, que desde el punto de vista más corporativo. Y esto es lo que nos sucede frecuentemente. Las mujeres tenemos, hoy en día, por lo menos en el país donde yo vivo, Estados Unidos, hay más graduadas universitarias mujeres que hombres, y esto también sucede en Latinoamérica. Cada vez somos más del 50% de profesiones en abogacía, en medicina. Lamentablemente mi profesión continúa siendo muy machista, yo soy economista y todavía hay menos de 30% de mujeres en programas de doctorado en economía. Pero esto no sucede frecuentemente. La mujer tiene mucha experiencia, pero el hombre tiene mucha confianza. Y somos constantemente en todos los ambientes laborales interrumpidas por hombres con exceso de confianza, y nosotras también por la forma en que la mujer ha sido criada y ha aprendido a manejarse en una sociedad que está en donde todos los clubes han sido generalmente masculinos. Hemos tenido que aprender que tenemos que comportarnos. Y esto, les voy a dar también una anécdota de lo que sucedió con la administración Obama hace unos años atrás. Esto sucedía todo el tiempo en las reuniones de staff. Y entonces las mujeres comenzaron ellas mismas a unirse, a decir, cada vez que una mujer está siendo interrumpida por un hombre, las otras mujeres, para repetir lo mismo, en un tono de voz más fuerte, las otras mujeres vamos a interrumpir y vamos a decir, sí, como ya dijo Juanita, como ya dijo fulanita. Entonces, como esta idea de reforzar la voz de la mujer, porque muchas veces nosotras mismas nos hemos criado en ambientes en donde eso no estaba bien visto. Entonces, también hay mucho de cómo las mujeres actuamos en grupo para que estas cosas que estoy mostrando en este slide no sucedan.
La inclusión es una tarea de todos. O sea, así como les comenté la anécdota de lo que sucedía en las reuniones en la administración Obama, a nosotros se nos dice frecuentemente en todos los cursos de liderazgo que uno hace, es que tenemos que romper en el club de hombres. Entonces, para eso tenemos que ser más asertivas, tenemos que aprender a negociar como los hombres, tenemos que practicar power poses frente al espejo antes de ir a una entrevista. Pero después si sos muy asertivo, sos agresiva, entonces si sos muy esto, sos lo otro. Y hay una cuestión de que nos están pidiendo constantemente mover la aguja y que las mujeres tengamos más comportamientos que son generalmente más comportamientos asociados más con los hombres, en vez de también pedirle a los hombres que a lo mejor tengan algunas de los comportamientos o de las actitudes que tenemos las mujeres. Por ejemplo, más empatía, la capacidad de escuchar muchas voces, la capacidad de estar en muchas cosas al mismo tiempo. Llorar si es necesario, expresar emociones, que muchas veces es necesario, sobre todo cuando estás en posiciones de liderazgo. Vos no podés tener un líder que no tenga empatía con las personas que están bajo su responsabilidad. Entonces, y ahora algo de la literatura sobre liderazgo femenino se está moviendo justamente hacia cómo tenemos que trabajar con los hombres como aliados, porque al final del día esto no es que tenemos que las mujeres irnos a comportarnos cada vez más o moldearnos como ha sido el club generalmente masculino que era en las oficinas todavía siguen siendo las oficinas en los espacios de poder y liderazgo, sino también cómo crear un nuevo liderazgo que tiene en cuenta también rasgos femeninos, porque son importantes para la consecución de resultados. Entonces después, simplemente hay cosas que tenemos que hacer al interior del hogar. Los mensajes que nosotros mandamos a nuestros hijos son muy importantes, cómo nosotros con nuestras parejas distribuimos las tareas dentro del hogar es muy importante. En la política pública, la importancia de tener muchas más mujeres en puestos de toma de decisión de política pública, más mujeres electas a cargos públicos, y en el mundo corporativo, en donde todavía está esta idea del Boys Club, y que entonces para ser parte de ese grupo uno tiene que comportarse como tal. Con eso es un par de ideas que les quería dejar desde mi experiencia, más que nada como investigadora en economía que soy, y después seguiremos charlando. Muchas gracias, Mariana, súper clara en las ideas. Bueno, ya me fui anotando varias cosas para preguntarte después. Y bueno, vamos a seguir con la dinámica que habíamos dicho de ir dejando lugar a Jime ahora, y después volvemos y te vamos haciendo algunas preguntas. Solo decirte que esta mirada que traes, creo que es justamente una de las cuestiones para reflexionar, ¿no? Esto de que muchas veces a algunas mujeres se les pedía esto de comportarse o imitar los comportamientos masculinos, ¿no? Coincido con vos en esta mirada de, a ver, somos diferentes y lo mejor que podemos hacer es complementarnos y ver las fortalezas de cada uno, y en base a eso interactuar en los equipos y tomar las decisiones, ¿no? Eso, la verdad que coincido con esa mirada. Y para sumar un dato, también que hablabas y mostrabas una filmina de la cantidad de mujeres CEOs que hay a nivel mundial y demás, hace poco, en marzo, cuando arrancamos con la cuarentena, y ya que estamos haciendo este evento con el Instituto de Finanzas, lo traigo a colación, la Bolsa de Valores organiza ya por segundo año consecutivo un evento que es el toque de campana, en marzo, para el Día de la Mujer. Es un evento que se hace en distintas bolsas del mundo, y bueno, justamente a partir de allí hicieron un informe donde mostraban que de la cantidad de empresas que en Argentina cotizan en bolsa, solamente un 10% ocupa puestos de decisión. Esto para bajar este dato que vos traías a nivel mundial, bueno, dar un ejemplo de lo que pasa en Argentina puntualmente, ¿no? El porcentaje de empresas que a su vez cotizan en bolsa es más o menos el 41%, decía el informe, de las empresas que están en el mercado, pero realmente estos datos se repiten, es entre el 10 y el 20% según qué base tomes de las mujeres que ocupan puestos de decisión acá en el país. Así que bueno, para reforzar el dato que traías. Y bueno, sigo después con algunas preguntas y le doy pie a Jiménez. Gracias, Mariana.
mientras Mariana va abriendo su presentación y demás, la voy a presentar. Mariana es ingeniera industrial, tiene un MBA, además, y bueno, nos acompaña desde Perú, de Lima, y es directora ejecutiva de la empresa LHH DBM, que se dedican, bueno, ella nos va a contar más seguramente, pero trabajan en todo lo que es el área de recursos humanos y desarrollo de talentos. Ha ocupado distintas posiciones en la empresa, lleva más de 10 años trabajando en esta empresa, y a su vez trabajó 6 años en la multinacional Procter & Gamble, así que nos parecía interesante la mirada que ella nos va a traer desde los recursos humanos. Y bueno, la estuve stalkeando en LinkedIn, y veía que se define como una experta en el manejo humano de los cambios y las transformaciones, apasionada en el desarrollo de los talentos y la diversidad. Así que bueno, ideal para escucharte. Muchísimas gracias, Diana. Gracias a ustedes, la verdad, por invitarme y dejarme estar aquí. Efectivamente, lo que hacemos nosotros en LHH-DBM y el approach, y como bien lo comentó Mariana, va a ser, nosotros estamos muy cerca de las empresas, apoyamos a las empresas en cambios, como bien comentaste, personas que salen de la organización y también a desarrollar a las personas dentro, y vemos obviamente todo el tema de desarrollo de talento, el tema de cómo empoderar y elevar a las mujeres hacia el liderazgo. Es algo que a la empresa le apasiona y a mí me apasiona aún más, así que me encantó por eso, además participar en este panel, donde tengo el lujo de compartir pues con ustedes también. Y la idea es poder compartir con ustedes eso, ¿no? Como dijo Mariana, la mirada desde el mundo corporativo. Y lo que voy a comentar con ustedes son resultados de un estudio que se hizo a nivel global en LHH y que además replicamos en LHH Perú, donde lo que encontramos es qué hacen bien y qué es lo que estamos viendo en empresas que empoderan a las mujeres hacia el liderazgo. Porque es muy importante el tema de verlo como algo más amplio, y creo que Mariana ha dado un background súper interesante sobre cuál es la situación y cómo empezamos, y luego nos encontramos con una realidad en la empresa que son nuevamente barreras con las cuales tenemos que lidiar. ¿Qué pasa en las organizaciones? Y pasa primero que es una falta de prioridad. Que las mujeres lleguen al liderazgo es una falta de prioridad. ¿Para qué preocuparnos por eso si tenemos tantas otras cosas por las cuales preocuparnos? Porque no ven estos beneficios que a veces son más claros. Como bien comentó Mariana, podríamos incrementar 14% el PIB, incluso hay muchísimos resultados que ya están disponibles, que esto debería ser una prioridad. Una prioridad, y cuando definen y lo ponen porque está de moda darle prioridad a las mujeres, no le dan el foco. Entonces, si es que lo llegan a poner como prioridad, no necesariamente se enfocan hacia eso. Está mal direccionado porque muchas veces lo ponen como hagámoslo para ganar el premio, no hagámoslo porque es una decisión correcta de negocios, o lo enfocan solamente en aquellas mujeres que ya tuvieron éxito. Entonces, si es que hay una persona que ya llegó a ser gerente, que ya llegó a estar en el directorio, es como, mira, ahí está, pero no se empiezan a preguntar cómo hago para que todo el grueso de mujeres que están en la parte baja de la pirámide, digamos, organizacional, puedan subir. O está direccionado a cumplamos el porcentaje check, pero no necesariamente alineamos todas las acciones que tenemos que tomar. También hay una mala comunicación, donde nuevamente no se comunica por qué se está haciendo. ¿Qué se comunica? Se comunica cosas como, por ejemplo, si vas a contratar a alguien, en la terna tienes que tener de todas maneras a una mujer. ¿Qué genera eso? Genera rechazo, porque no estamos entendiendo por qué tiene que haber en una terna de mujer. ¿Cuál es la estrategia de negocios detrás en poder tener diversidad? Y el último punto es que hay una falta de liderazgo, realmente, donde los líderes sean quienes dan el ejemplo. Donde los líderes son aquellos que hablan de una manera diferente, y como bien comenta Mariana, donde los líderes no sean los que crean este club de hombres, donde se les haga muy difícil a las mujeres participar y estar presentes. Entonces, y vemos lo que bien puso en números, pero que esto es gráficamente lo que presentó Mariana también, que es, vemos que a nivel colaborador hay un porcentaje alto de participación de mujeres, es casi 50-50. Es más, en muchas organizaciones incluso termina siendo hasta más elevado, porque las mujeres que salen de estudios, sobre todo cuando estamos hablando de niveles de colaborador, no necesariamente operarios, son las mujeres, al haber tenido la posibilidad de estudiar, son aquellas que normalmente tienen mejores notas
generalmente tiene mejores calificaciones y entra mejor a esas posiciones. Pero sin embargo, la vida va quitándonos esas oportunidades, quitándole a las mujeres esas oportunidades, y por ende van escalando, ya sea por temas de maternidad, ya sea por temas de prioridades, ya sea por X cantidad de temas, y terminamos viendo este embudo, como bien comentaron, en porcentajes donde ya para niveles CEOs, ya para niveles directorios, comités de gerencia, mujeres llegan mucho menos mujeres. Entonces la pregunta ¿es un tema crítico o no? ¿Realmente importa, no importa? ¿Por qué tendríamos que estar conversando sobre esto? Y si estamos satisfechos con cómo están los resultados. En las encuestas, como le comentaba, nosotros hicimos esta encuesta y en Estados Unidos también se hizo, y lo que se ve es que definitivamente es un tema crítico. Más del 75% de las personas dicen que es un tema crítico. Y sin embargo, menos del 30% está satisfecho con las acciones que están tomando en sus empresas, ¿no? Entonces hay una brecha bien grande entre lo que creen que es importante, pero sin embargo no están satisfechos. Y esa brecha, lo más crítico es que incluso en los niveles de alta gerencia, considera que es un tema crítico, pero no están satisfechos. Y sin embargo no toman acciones, ¿no? Entonces es como, lo tengo claro, no estoy contento, pero bueno, no hay nada que pueda yo hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Nuevamente porque es una falta de prioridad en las organizaciones. No en todas, pero todavía en una gran mayoría. ¿Y qué vemos en realidad? Cuando vemos en empresas que están satisfechas, esa satisfacción es más alta, que realmente el liderazgo está comprometido. Y obviamente entender que el liderazgo está comprometido cuando la líder principal es mujer, ¿no? Porque cuando tienes a la líder mujer arriba, la probabilidad que todo fluya un poco más es más alta. No necesariamente perfecta, pero más alta. Es que no es solamente un tema de prácticas organizacionales, es donde normalmente nos enfocamos. Normalmente nos enfocamos en temas de pongamos políticas, pongamos cupos, hagamos cosas. Es una combinación de generar una cultura de diversidad e inclusión de género en la organización, es tener las prácticas organizacionales, pero también es muy importante, y casi que más importante, los comportamientos individuales. Y en este punto, y vamos a entrar más a detalles, los comportamientos incluso de las mismas mujeres. O sea, los comportamientos de las mujeres hacen que eso pueda generar el cambio, como bien había adelantado un poco Mariana. Cuando hablamos de cultura, y aquí voy a resaltar aquellos elementos de cultura que tenían las organizaciones en las cuales las personas estaban satisfechas y había una buena diversidad, lo que vemos es claramente está reconocida dentro de sus colaboradores como un buen lugar para que las mujeres trabajen. Porque el entorno que se genera, no solamente en políticas, sino que realmente la cultura y las personas se creen que pueden haber temas puntuales de mujeres que son diferentes. Los líderes están comprometidos con la diversidad y la inclusión. No es un tema de recursos humanos, no es el tema del área de responsabilidad social, sino que es desde el CEO y el comité de gerencia quienes están comprometidos con eso. Nuevamente, no es un tema solo de diversidad, es diversidad e inclusión, ¿no? A mí me encanta esa diferencia entre la diversidad e inclusión, ¿no? Diversidad es que inviten a la misma cantidad de hombres y mujeres a una fiesta. Eso es diversidad. Inclusión es que todos pueden participar en todos los juegos, ¿no? Entonces, no es solamente yo te invito, sino que todo esté hecho para que tú realmente puedas participar y sentirte cómodo en el lugar. Entonces, tener el check de diversidad es cumplir con cupos. E inclusión es realmente que todo funcione y esté bien organizado para eso. Adicionalmente, que sí se impulse que las mujeres lleguen a posiciones altas y que obviamente los líderes tengan un KPI en temas de diversidad de género. No solamente quiero hacerlo, sino que así como se les mide por temas de financieros, temas de eventos y qué sé yo, lo puedan poner ahí. Y que estos promotores de talento realmente puedan tener un acceso equitativo a temas estratégicos. Porque ¿qué es lo que pasa? Normalmente las mujeres, y desafortunadamente, ¿dónde vemos que están las mujeres? Están en temas de, sin quitarle, por favor, no me malinterpreten ningún peso a las funciones que voy a decir, ¿no? Tengo mi check porque tengo a 2 mujeres en el comité ejecutivo, en el área de responsabilidad social y de recursos humanos. Ok, pero ¿qué pasa con ventas? ¿Qué pasa con finanzas? ¿Qué pasa con logística? O sea, ¿por qué siempre a estos donde además no necesariamente toman las decisiones estratégicas de la compañía, ¿no? Entonces, ¿realmente se están involucrando o es como pongámoslos en estos porque son más naturalmente femeninas las funciones? Hay obviamente un tema de reclutamiento, dan importancia a las mujeres,
realmente crean oportunidades para que haya red de contactos entre hombres y mujeres. Entonces eso va por el tema de cultura, ¿no? Entonces, si es que no hay una cultura real, pues obviamente los resultados de diversidad no van a existir. El segundo que a mí me encanta es el tema de los comportamientos individuales y los comportamientos realmente de las mujeres. Y aquí el tema era preguntarle, tú que estás satisfecho y que admiras además a las mujeres líderes y tienes y realmente los ves como un ejemplo a seguir y que han llegado ahí, ¿cuáles son esas creencias que tienen estas mujeres? ¿No? Y que es bien importante identificarlas. Es lo primero, y que de la mano con lo que contaba Mariana, es que tienen un alto grado de confianza en sí mismas. Creen en sí mismas. No creen que están ahí por un favor, no creen nada. Yo me gané mis puestos, yo sé, yo conozco, y mi experiencia me ha traído aquí, y estoy convencida que aquí es donde yo pertenezco. No me lo voy a cuestionar todos los días. Lo segundo, así como tengo confianza en mí mismo, no me pongo barreras adelante. No digo, no, lo que pasa es que a mí no, porque como soy mujer no quieren. O ahí no puedo ser porque es un grupo que normalmente ha sido de hombres. Entonces no pongo esas barreras. Esta barrera yo veo como pongo una escalera y me la trepo, cómo doy la vuelta, legalmente hablando, ojo, ¿no? No es cuestión de atajo, sino romper esas barreras. Van a realmente no echar culpables, sino decir, ok, yo voy a abogar por mí misma y voy a tratar de encontrar soluciones. Buscan proyectos estratégicos, buscan utilizar su tiempo, no en organizar la fiesta de Navidad, sino en realmente ver cómo va a crecer el negocio, ¿no? Es ese mindset. Y realmente van a asumir riesgos y para poder desarrollar habilidades. Y esos riesgos son desde riesgos de, sí, voy a tener que dormir probablemente 3 horas menos, porque al final del día de trabajo y al final del día de tareas domésticas, voy a hacer mi maestría en la noche, ¿no? Ese tipo de decisiones las van a poder tomar. Porque realmente las mujeres muchas veces, desafortunadamente, pensamos de manera negativa, ¿no? No me dan crédito mis ideas, mejor no digo nada porque van a pensar que es una idea tonta, el tema, yo no sé si puedo contribuir o no puedo contribuir, normalmente no tenemos confianza en nosotros mismos. Entonces tenemos que romper ese paradigma. Y este creo que es una de esas estadísticas que a mí me resuenan un montón. HP hizo un estudio y es ante una posición interna, ni siquiera externa, una posición interna, un hombre postula si califica el 60% de las habilidades requeridas. Si la mujer no llena todos los checks, ni siquiera se le ocurre postular. Entonces aquí no se trata de mentir, porque no es un tema de prerequisitos, es un tema de, se espera que la posición, brum, ¿no? No es, quiero que me trates. Obviamente si dice que tienes que saber inglés, ¿no? Pero a veces, o sea, ni siquiera llegamos a postular, no llegamos a ni siquiera atrevernos, aún sabiendo que podríamos hacer muy bien la posición. Eso es un tema de realmente confiar que podemos hacer el rol perfecto. Y los hombres nos llevan ventaja, obviamente por todos esos paradigmas que tenemos en el pasado y en nuestra historia, ¿no? Entonces sí es bien importante el tema de cuánto nos la creemos las mujeres. Y es difícil. Y más aún, obviamente, a mujeres que no han tenido oportunidades, pero es algo que nosotros tenemos que cambiar en el chip, ¿no? No solamente delegar, es un tema de la cultura, es un tema de la práctica, es un tema de nosotros también y de creer más en nosotros mismas. Y la tercera es, obviamente, ya las prácticas organizacionales, ¿no? Las prácticas organizacionales donde vemos el tema que no hayan temas de sesgos, que las contrataciones, los ascensos, los incrementos salariales, etcétera, no tengan que ver con el género, que sean blinded, ¿no? Obviamente. Que las habilidades que se desarrollen sean las mismas en hombres y mujeres, ¿no? Que no metas a las mujeres en entrenamientos para A y a los hombres para entrenamientos de B. Casi lo mismo y la misma réplica que vemos en la foto que puso Mariana, de a las mujeres les enseñan a ser mamás y a los hombres a ser constructores. Yo soy ingeniero industrial. Yo he vivido rodeada en un mundo de hombres, aun cuando en mi vida inicial, en el colegio, yo estaba en un colegio de mujeres y de monjas, religioso. Y hoy me río, porque claro, uno de mis cursos importantes era aprender a cocinar, a bordar, a tejer, y todo ese tipo de cosas que digo, o sea, ¿por qué me lo enseñaron a mí y no a mi primo hermano que estaba en un colegio parecido? Y nunca me enseñaron a cómo juntar 2 cables, ¿no? de un teléfono o de electricidad. Hubiera sido maravilloso, gracias a Dios mi papá sí me lo enseñó. Otro tipo de cosas es que realmente toman acciones para que sea un buen lugar para mujeres para trabajar, y el tema de la igualdad salarial. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces se enfocan las organizaciones en las prácticas organizacionales.
Y sí tenemos que ver que no es solo la práctica organizacional, es una cultura de yo pongo la práctica, tengo una cultura y tengo la confianza en mí mismo. Y un punto bien importante con las prácticas es que realmente se puedan usar sin penalizar. Porque claro, damos prácticas maravillosas que son, ¿no? A las mujeres que son madres, sobre todo con temas maternales, ¿no? Pueden salir, tomarse X cantidad de horas para poder recoger a sus hijos del colegio, ¿no? Está en práctica, suena lindo en el papel. Pero la cultura es decir, sí, pues, pero en verdad mejor a Jimena, no la incluyamos en este proyecto, porque claramente va a tener que salir a recoger a su hijo. Oye, me estás penalizando por una práctica que existe. Entonces, sí tenemos que asegurarnos que las prácticas que pongamos realmente se puedan utilizar. Y que esas prácticas de igualdad rompan esa parte también cultural, como por ejemplo temas, si es que estuviesen pensando en alguna mujer, imagínense en mí, están pensando en mí para una posición fuera del país. Probablemente, ¿qué sería lo primero que pensarían? Pensarían, ¿su esposo estaría dispuesto a dejar su trabajo para mudarse al país? O si me mandan un mes a otro país a hacer un curso o a hacer un proyecto y tengo que dejar a mis hijos, probablemente dirían, sin siquiera preguntármelo, ¿cómo la voy a alejar un mes de sus hijos? ¿Lo pensarían con los hombres? No. Simplemente los mandarían. Entonces, poder tener esas políticas que sea no asumir que las mujeres, por la responsabilidad que tienen, no pueden hacer temas que pueden hacer los hombres, ¿no? Entonces, han sido temas que han salido bien puestos. Entonces, ¿cuál es el camino realmente? Es realmente hacer posible el liderazgo para las mujeres a todo nivel, ¿no? Es que no importa, y no solamente pensemos en los niveles más altos, porque a veces cuando estamos en niveles más bajos y queremos elegir a un líder de proyecto o algo, no necesariamente pensamos en las mujeres. Nuevamente pensando de buena fe, quisiéramos creer, que cómo le vamos a dar más responsabilidades porque tiene otras tareas domésticas que hacer. Y es nuestra decisión, si yo quiero sacrificar esas horas o no, así como las sacrifican, se supone, los hombres. Entonces, sí poderlo poner, ¿no? Tener expectativas muy claras de qué cosa va a ser un tema pues, de liderazgo inclusivo, asegurar que haya realmente un acceso a las políticas y programas, porque a veces las políticas están y nadie en la empresa se entera, y realmente ver dónde estoy hoy día y a dónde quiero ir hacia adelante. Entonces, eso es un poco lo que vemos en las corporaciones, y realmente aquellas que sí hay una inclusión y sí hay una diversidad, lo que vemos es que realmente cumplen estos checks. No solamente se preparan por las prácticas, sino que realmente les dan herramientas a las mujeres para que crean más en ellas, es un punto clave, y adicionalmente a eso, genera una cultura en todos, no solo en las mujeres, sino en todos, que realmente la diversidad y la inclusión es una buena idea de negocio. Y eso es lo que quería compartir por ahora con ustedes. Muchas gracias, Jimé, súper interesante la mirada que nos traes. La verdad que nos hiciste un recorrido rápido, pero se te entendió con los ejes principales. Me pregunto, en la parte que hablabas de las prácticas individuales y de lo cultural, se me hace que es lo más difícil por ahí de cómo corregís, cómo haces para que nadie se ofenda, pero a su vez marcar esas actitudes, ¿no? Es parte de algunas cosas que me gustaría preguntarte ahora ya cuando entremos a conversar. Y de todas maneras. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a darle lugar ahora a Ale Torres, para que, bueno, nos sume la mirada desde el sector público, mientras va poniendo Ale su presentación. Ya te veo, Ale. La voy a presentar. La mayoría te debemos conocer, Ale, pero bueno, voy a cumplir la formalidad. Ale es abogada, es secretaria de Modernización, Planeamiento y Relaciones Internacionales en la Municipalidad de Córdoba, pero también desarrolló este puesto en la provincia en el año 2018 y 19, si mal no recuerdo, y bueno, además también es coordinadora de proyectos de Programa de Naciones Unidas, directora ejecutiva de IDESA, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino. También es directora del estudio jurídico Torres y Asociados, y además ha desarrollado cargos de asesoría técnica en distintos organismos nacionales e internacionales. Tiene una carrera, además, no quiero decir tu edad, pero casi 40 años en gestión pública, podemos decir. Sí. Así que un lujo que nos acompañes hoy, Ale.
Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer fundamentalmente la invitación. Lo mío no va a ser tan brillante como lo de Jimena o lo de Mariana. Yo voy a hablar desde lo que viví, en el campo de la función pública, ¿no? Que es, como bien vos lo decís, es cierto, hace más de 40 años, menos de 40 años, pero hay 38 años que he pasado por distintos ámbitos del poder político, ¿no? Tanto a nivel nacional, provincial y ahora municipal. Y bueno, quiero yo compartir algunas miradas desde esta lucha que he tenido durante tanto tiempo por la equidad, ¿no? Por la equidad de género. Y por eso primero, ante la pregunta que me decían cuáles son las características de un liderazgo femenino, y ahora sí, les voy a compartir la pantalla. Ahora acá ya lo pongo. En realidad, yo tengo una posición, quizás por ser un poco más vieja que muchos de ustedes, yo tengo una posición de que en realidad el liderazgo, los caracteres del liderazgo no están asociados a un colectivo de género. O sea, no digo que el líder tiene características especiales, que tienen que ver con el autoconocimiento, la autoestima, esta decisión esta capacidad para tomar decisiones, el tema de resolver conflictos, el tema de poder manejar equipos y especialmente poder levantarse frente a fracasos. Sin embargo, es cierto que la literatura sostiene que las mujeres tienen un liderazgo diferente, ¿no es cierto?, al de los varones. Entonces sí hay estudios que dicen que las mujeres lideran con un estilo más democrático, participativo, que tienen mucho más empatía, y que esto provoca, ¿no es cierto?, mayor productividad dentro de la organización, cosas que han dicho ya Jimena y Mariana anteriormente, o que se sienten mucho más valorados al conjunto de trabajadores que lidera esa mujer. En realidad yo insisto con esto, yo no creo que el liderazgo, las características del líder esté asociado al género, está asociado a lo que es ser líder. Líder es una persona que va al frente, que toma decisiones, que sabe resolver conflictos, porque el líder permanentemente tiene que estar resolviendo algún conflicto, tomando decisiones en forma permanente. Pero también vemos que hay estudios, recientemente sacó el Programa de Naciones Unidas un estudio realizado en 79 países, en donde dice que el 50% de los entrevistados sostienen que el liderazgo masculino es mucho más confiable que el liderazgo femenino. Y también un estudio que hizo la Universidad de Belgrano, acá en Argentina, sostiene un 65% de los entrevistados, muchos de ellos son mujeres, sostienen que el liderazgo masculino es mucho más confiable, ¿no es cierto?, que el liderazgo femenino. Es decir, que hay, digamos, una serie de cuestiones que por formación cultural se han formado estereotipos, prejuicios, sesgos, que obviamente tienen un origen cultural de formación, y que hace que tanto hombres como mujeres en muchas aristas entienden que el liderazgo es preferible el del varón y no el de la mujer. Por eso, frente a eso, yo les digo, yo no voy a hablar como especialista en género, yo voy a hablar de lo que fue mi vida. Si estamos hablando que tengo 38 años de estar en este campo, imagínense lo que fue cuando empecé a tratar de salir y meterme en este mundo que es esencialmente masculino, el mundo de la política pública, ¿no? Y tratando de buscar ser visibilizada, ser escuchada, y lograr ocupar cargos jerárquicos de decisión. Y en este sentido, buscando qué foto me podía representar, encontré esta cuando yo era presidenta de la agencia, o sea que no hace mucho, hace 2016, 2017, acá están sentados las tres jurisdicciones que yo les he hablado. Estaba sentado el Estado Nacional, provincial, estaba sentado municipalidades, y uno podía ver que en la mesa
esto es lo que me pasaba habitualmente. Era la única mujer dentro de un conjunto de colaboradores o de participantes masculinos, ¿no? Y cuando lo vi, dije, qué duro que es esto, que cueste tanto ser visibilizada, ser escuchada, y que no podamos revertir este aprendizaje cultural que hemos tenido desde chiquito, de que las mujeres nacimos para estar en el ámbito doméstico, en la casa, haciendo las tareas domésticas, y no realizando o en puestos de decisión. Acá, si ustedes ven al final, van a ver que hay otra mujer más, porque eso también en la historia, mi historia, pasaba, que nosotros siempre ocupábamos tareas administrativas o tareas secundarias. Y justo cuando lo estaba buscando a esta foto, llegó un correo del Ministerio de Hacienda de la Nación invitando a una conferencia, a una reunión realizada, que se iba a realizar a través de una call, de Zoom, en donde se invitaba a la mayoría de los varones, y era el pacto federal y mirado con perspectiva de género. Y el nombre así era de la reunión, y quien lo enviaba era una directora de género. Es decir, el lugar que ocupaba la perspectiva de género en esta invitación que se nos hacía el gobierno nacional, el gobierno provincial y el municipal, era tan secundario que lo único de género había ahí era la directora, un cargo muy menor al del ministro de Hacienda y a los demás ministros a quienes estaba remitido la invitación. Esto demuestra que en realidad es lo que han dicho las chicas anteriormente, o sea, nuestras posiciones siempre son posiciones o secundarias o poco visibilizadas o de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, porque sí nos creen que somos muy confiables para las tareas administrativas, para las cuestiones técnicas, pero que no tenemos capacidad para tomar decisiones, como bien lo decía Jimena, en temas, o Mariana creo que lo dijo, en temas como economía, finanzas, o de logística, en producción. Nuestras tareas tienen que ser vinculadas más a lo social, a lo educativo, a aspectos, digamos, como más domésticos, o más sensibles, más vinculados con el amor, con la pasión, pero no con la estrategia racional. Lo racional es como que está dejado para el hombre, y lo emotivo está dejado para las mujeres. Cuando yo empecé mi tarea en esto, me acuerdo de la primera regla, y esto creo que lo dijo Mariana, la regla que me dieron como consejo para poder ingresar en esta temática fue comportarte como un hombre, comportarte como un varón. ¿Qué significaba que yo tenía que desarrollarme en el mundo de la política pública y que fuera como un varón? Que no diera excusas vinculadas con la familia, que no mostrara mis emociones vinculadas con los sentimientos que podían estar sufriendo si tenía que alejarme de la familia o no, que estuviera totalmente disponible, que jamás, como ellos decían, histeriqueara con alguna cosa vinculada con el género. Esto hace que yo les presente que esta es la situación que me parece que enfrentamos las mujeres. Nosotros tenemos claro que queremos participar, o que muchas quieren participar, ¿no?, del mercado laboral. Pero nuestro camino está tan sembrado de obstáculos que hay que tener tanta perseverancia para poder llegar a la meta que nosotros mismos nos fijamos, porque en realidad yo veía esta figura y decía, el hombre tiene 1000 peldaños que puede permanentemente ir salvando uno a otro. La mujer se enfrenta con una escalera que tiene prácticamente ningún peldaño, y tenés que llegar de una manera o de otra. Y sumado a esto, que en la cultura que nosotros hemos tenido, obviamente, como lo han dicho ya Mariana y Jimena, en general el peso de las tareas domésticas y del cuidado de los niños y del cuidado de nuestras personas mayores recae esencialmente en las mujeres. Entonces uno tiene que compartir este deseo y esta pasión por participar en campos como puede ser el campo de la política pública, como me sucedió a mí, pero seguramente como otras
como cualquier otro de los campos, y luchar, ¿no es cierto?, o distribuirse con estas funciones de lo profesional, más lo familiar, y más las acciones domésticas. Yo me acuerdo cuando estaba una vez en Paraguay haciendo una consultoría en materia de educación, trabajaba con los docentes, y los docentes teníamos que hacer como un manual de comportamiento familiar para que la familia apoye a los niños en la progresión educativa, y los docentes decían, bueno, y hay que llamar a la mamá, y hay que llamar, y yo decía, ¿por qué siempre la mamá? ¿Por qué la mamá? ¿Por qué no llamamos al papá? Si en una de esas la mamá está ocupada trabajando, puede estar perfectamente el papá colaborando. Bueno, estas son las dificultades que todos los días, y a pesar de todo lo que hemos avanzado todavía, ¿no? Nos encontramos. Nos encontramos que el primer llamado de teléfono de una escuela para decir algo vinculado con tus hijos, se lo hacen a la mamá y no se lo hacen al papá, salvo, bueno, escasas excepciones. Entonces, cuando yo veo estas cosas, digo, claro, veo qué podemos hacer nosotros desde la política pública para fomentar o para buscar o lograr una disminución de esta brecha de género. Y yo creo que es muy difícil, ¿no?, desandar todos los aprendizajes que inconscientemente tenemos en nuestra cultura como consecuencia, ¿no es cierto?, de años de formación. El desaprender todo lo aprendido, como bien siempre lo dice una amiga, cuesta mucho. Pero sí, desde el ámbito de la política pública podemos hacer programas como el que decía Diana, que estuvimos dialogando, el Lideresa, un programa que nos apoyó y lo hicimos desde la provincia, nos apoyó Naciones Unidas y ONU Mujeres, e Idea Internacional, que buscaba empoderar a las mujeres en el campo de la política, porque es muy cierto, cuando uno tiene que tomar la decisión de participar políticamente, es como que tenemos mucho miedo a que a hacer el ridículo, miedo a no saber hablar, miedo de no saber pararnos frente a un auditorio, a un grupo de gente, a no poder tener un discurso que sea claro y contundente para poder transmitir nuestras ideas, y entonces nos vamos quedando, y nosotras mismas nos vamos quedando en puestos secundarios, porque pensamos que el varón es el que está mejor preparado para hacer este tipo de actividades. Entonces, desde la política pública lo que tenemos que hacer es justamente buscar promover la participación de la mujer, para lograr, ¿no es cierto?, una participación que sea más equitativa, tanto en los puestos de toma de decisión, como en la participación en el mercado laboral. Argentina, como bien lo ven en la filmina, la participación todavía dista de ser igualitaria, hay mucho por hacer para que la mujer participe, y cuando lo miramos a nivel de salarios y de mandos medios, obviamente encontramos esto que yo les comentaba, nuestras posiciones generalmente están en puestos operativos y medios secundarios, donde ahí prácticamente podemos alcanzar una igualdad salarial entre el varón y la mujer. Pero en mandos medios y en direcciones gerenciales nuestra participación es mucho, mucho menor, y la diferencia salarial, a pesar del principio constitucional y de las leyes de trabajo que dicen igual remuneración por igual trabajo, lamentablemente se valora diferente la participación de una mujer y la participación de un varón. También es cierto que desde la política pública uno tiene que hacer una serie de reglas institucionales a los fines de promover la participación de la mujer. Y esto tiene que ver, por ejemplo, como lo dijo creo Mariana, que para nosotros no es menor, y para el varón tampoco debería serlo, no es menor con quién dejamos nuestros hijos cuando nosotros salimos a buscar un empleo o nos desempeñamos laboralmente. Y por eso mantener instituciones en donde existan esto, nosotros en Córdoba promovimos el programa de Salas Cunas, son ámbitos en donde podemos, a partir de los 45 días de nacimiento de los niños, no dejarlos como depositarios, sino alojarlos para que los puedan cuidar mientras nosotros podemos cumplir con tranquilidad nuestro rol laboral, cualquiera sea. Porque obviamente
no podemos desconocer que nosotros tenemos algo que es fundamental y que nos hace muy diferente, que es la maternidad. Esta posibilidad de ser madre no la tiene, ¿no es cierto?, el varón, y nuestra cabeza no se puede disociar totalmente nuestro rol laboral de las responsabilidades, ¿no es cierto?, el cuidado de nuestros niños, como debería también ser para el varón, pero como para nosotros está como innato. Entonces, saber que cuando nosotros estamos trabajando, nuestros niños, nuestros hijos están bien cuidados, nos hacen, ¿no es cierto?, altamente más productivas, porque podemos enfocarnos con más claridad a lo que debemos enfocarnos. Así, bueno, acá también les muestro que a pesar de todo lo que queremos hacer, lamentablemente tenemos una brecha. Yo creo que hemos avanzado mucho, pero nos queda muchísimo más por hacer, y es lograr que haya más participación de las mujeres en los cargos de dirección. Y para esto también tenemos que tener presente que debemos animarnos, esto como lo decían, a postularnos, y no tener el miedo de que si no sabemos absolutamente todo, nosotros no podemos postularnos. Si no reunimos la totalidad de las exigencias, no podemos postularnos. Una amiga mía me decía siempre, yo no sé por qué cuando nos postulábamos para distintos cargos políticos, decía, ¿y qué no tenés vos que tiene tal otro varón? Como diciendo, aquel varón tiene menos capacidades que vos y vos estás exigiéndote saber toda la materia, la competencia en el cargo, conocer, ¿no es cierto?, las reglas del juego, conocer las leyes, etc. Y muchas veces los varones se animan a participar y sostienen, bueno, yo después, en el mientras tanto, mientras ejercito el cargo, mientras lo ejerzo, voy a ir aprendiendo. Nosotros tenemos siempre esa necesidad de sentirnos totalmente seguras, firmes, que sabemos absolutamente todo, que sabemos las leyes, que sabemos la materia, que sabemos cómo gerenciar, que tenemos los equipos competentes para hacer. Eso nos traba y nos dificulta mucho a la hora, ¿no es cierto?, de animarnos a avanzar, especialmente en ocupar cargos de conducción. Bueno, eso era un poco lo que les quería compartir de 38 años de vida pública en la política. Muchísimas gracias, Ale. La verdad que es súper interesante y da para seguir mucho tiempo con cada una. La verdad que me quedaba escuchando cómo arrancaste con esto del liderazgo, y también me hace mucho sentido, ¿no? Hace poco leí el libro de Isela Costantini, que fue la primer CEO en General Motors, y después estuvo en Aerolíneas Argentinas. Y justamente marca esto que vos decías. Ella, si bien después a lo largo del libro deja algunas características del liderazgo femenino y demás, dice, yo prefiero no hablar de estilo de liderazgo femenino o de estilo de liderazgo masculino, sino que prefiero hablar de un estilo del líder centrado en la persona. Así es. Y creo que ahí está el eje, ¿no? O sea, hacer foco en las personas y en que todos somos diferentes, y que, bueno, mientras antes entendamos estas diferencias que tenemos en general, más es lo que se va a poder hacer desde el lado del desarrollo de talento humano y acompañarlo, ¿no? Tanto desde lo público como lo privado. Así que me trajiste eso que había leído y que comparto también. Bueno, gracias a las tres. La verdad que muy buena la mirada de cada una. Tengo muchísimas preguntas, algunas para las tres y otras para cada una. Bueno, voy a ir comentándoles y vamos a ir viendo también qué surge de los participantes que ya nos han ido haciendo algunas consultas. Una de las primeras preguntas, para conocerlas un poquito más y profundizar, me gustaría saber para cada una de ustedes, ¿cómo fue en el caso de ustedes llegar a ocupar puestos de decisión como hoy lo están haciendo? ¿Sí? Cada una con su experiencia y su trayectoria. Algo fueron contando, pero me gustaría, si pueden contar un poquito más, si hoy mirando hacia atrás lo ven como que fue un poco de suerte, un poco de casualidad de estar justo en el lugar indicado, o si fue que ustedes se fueron preparando y tomando decisiones a lo largo de su carrera que las hizo llegar a donde están, ¿no? Y sumo a esto algo que nos pregunta Josefina, que dice, ¿cuál fue el mayor obstáculo que se les presentó a lo largo de su carrera laboral? Si quieren hacer un mix entre las dos cosas,
para las tres me parece que es interesante que nos cuenten. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quieres yo empiezo? A ver, porque creo que probablemente, a ver, como les comenté, yo estudié en un colegio de solo mujeres, y creo que al haber estudiado en un colegio de solo mujeres no me di cuenta nunca que había una competencia entre hombres y mujeres, porque éramos todas mujeres, ¿no? Todas teníamos las mismas oportunidades, todas teníamos, y no solo eso, sino que en mi época teníamos un solo profesor hombre, uno solo. De todos los profesores que a mí me enseñaron en mi historia, solamente tuve un profesor hombre y era de música. O sea que no era tampoco algo muy masculino que digamos, no que él no sea masculino, pero era un tema que no digas, tenía que ser un hombre, pudo ser una mujer también. Entonces creo que tal vez al haber visto eso, como que no veía por qué tendría que haber una competencia diferente, porque siempre fue una competencia neutral. En mi casa, mi papá trabajaba y mi mamá no. Ella optó por quedarse con nosotras, y también lo veía como normal. O sea, y ella nunca se sintió como que había cancelado algo porque había sido su decisión. Uh-huh. Como les comenté, yo luego estudié ingeniería industrial. En mi época de ingeniería industrial, en realidad, habían clases en las cuales éramos 50 personas en clase y éramos 3 mujeres, ¿no? De 50, 3 mujeres a lo más. Y nuevamente, creo tal vez es un tema de confianza o algo, debo aceptar que incluso teníamos hasta preferencias por ser mujeres, ¿no? Porque si queríamos sentarnos adelante, decimos yo me quiero sentar acá y tú te podías sentar donde querías, prácticamente, ¿no? Y probablemente por un tema que si lo vemos fríamente, era por un tema de machismo, porque era como, le voy a dejar a ella que se siente donde quiera sentarse ¿no? Por si acaso. Y sí quiero decir que yo creo que pude tener las oportunidades laborales, y mirando en retrospectiva y todo, porque tuve la suerte probablemente que la carrera en la compañía en la cual empecé, que fue Procter & Gamble, bueno, primero IBM, pero fue de prácticas, pero sí en Procter & Gamble, la gerente general en ese momento era mujer. La gerente de marketing era mujer. Entonces, para mí, era normal ver que una mujer podía tener éxito, y que una mujer era la que tenía el poder. Entonces, haber tenido esa experiencia, para mí no me generó ninguna traba. Entonces, nuevamente, yo creo que fue suerte. Hoy en la organización en la cual trabajamos, la presidenta ejecutiva de la empresa es mujer también. No sé si es que es un cejo y por ahí termino yendo. Estoy sentada en muchos directorios, estoy sentada en comisiones donde la gran mayoría son hombres, y al no haber tenido ese rechazo probablemente, o haber tenido que sentirme menos, hace que tenga probablemente más confianza. Entonces, pero sí considero que es una suerte. Y sí considero que probablemente esa suerte la tiene un 1% de la población, y eso. Además, sumado a que he podido tener una educación que me ha permitido tener más confianza por la experiencia que podía tener, ¿no? Y sí debo aceptar que al decir que cuando entramos a alguna reunión hasta ahora, cuando se ponen a hablar cualquier cosa, a veces escucho temas en la mesa que se voltea bueno, lo que pasa es que, mira, nosotros somos ingenieros, ¿no? Me lo dicen hasta casi que en broma. Yo, mira, somos colegas, yo también soy ingeniero, ¿no? Y es como, entonces, tener esas cosas me han ayudado, por lo cual no he sido expuesta a eso. Y al no haber sido expuesta, mi confianza no ha sido pisada. Entonces yo por eso creo que el tema de la confianza realmente te genera una diferencia. O sea, es poder entrar y no sentir eso porque nunca lo sentí. Porque de hecho, nuevamente, aunque en mi casa vi que el hombre trabajaba y la mujer no, mi papá sí nos fomentaba a eso. O sea, estudia ingeniería, piensa en una gerencia, piensa en liderazgo, piensa en no sé qué. Entonces, no haber tenido esos paradigmas que me nublaran permitió que lo hiciera. Yo sí creo que el tema de trabajar la confianza de las personas, donde desde pequeñas, como bien dijo Mariana, y esa es la gran... No tenemos que pensar en el liderazgo de las mujeres desde el punto de vista empresa. Tenemos que empezar desde el punto de vista casa, colegio, universidad o instituto técnico o lo que sea, y ya la empresa ya te llegaron con tantos sesgos propios, inconscientes, que hay que liberarlos. Entonces, yo siempre digo que fui afortunada, 100% afortunada, 1000% afortunada. Y por eso creo que la confianza hace un montón de verdad. Eso un poco quería comentarlos y validar el tema de la confianza, ¿no?
Gracias, bueno, Pasos, un poco mi experiencia ha sido similar, o sea, es una combinación de prepararse para eso, haber tenido oportunidades, venir de una familia en donde también nos fomentaban trabajar, hacer lo que queríamos. Yo hice un PhD en Economía y Educación, en donde mis primeros años la mayoría de mis colegas eran hombres, la mayoría de los programas de grado en Economía son 70-75% hombres, entonces uno también ahí tenía que estaba permanentemente rodeada de hombres, la mayoría de los profesores en las universidades, en los programas de Economía son hombres también, pero entré en el banco hace muchos años atrás, en un programa altamente competitivo, y fue simplemente no solamente porque cumplía con todos los requisitos, como Jimena decía, sino también por un proceso muy selectivo de entrevista, y a partir de ahí es que logré hacer mi carrera en el BID. Lo que sí, por ejemplo, parte de los dilemas que muchas veces como mujeres pensamos que nos enfrentamos, que a lo mejor es la complejidad de la situación doméstica que uno tiene, es que a veces no te ofrecen necesariamente todas las oportunidades que te podrían ofrecer, porque están, y creo que Jimena lo mencionó, hacen supuestos sobre cuál es tu situación doméstica y si podrías a lo mejor viajar, no viajar, moverte, no moverte. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, que fue una oportunidad de desarrollo de carrera muy importante para mí en el BID, haber trabajado como especialista en una oficina de país. Muy pocas mujeres en el banco lo hacen. Es muy difícil porque muchos de los países, por los acuerdos diplomáticos que se tienen, no necesariamente ofrecen visas a los esposos o esposas, acompañantes, parejas de los funcionarios. Entonces, hay decisiones muy complejas al interior del hogar que hay que tomar sobre eso. Pero, o sea, son cosas que uno va tomando a lo largo de su carrera que también te van dando oportunidades. Yo creo que una de las, por lo menos desde mi punto de vista, de las cosas, como yo he ido moldeando mi carrera a lo largo de casi 20 y pico de años que llevo viviendo en Estados Unidos, ha sido la toma de riesgos. Y he tomado siempre mucho riesgo en mi carrera. Tomé riesgo cuando me vine a vivir sola a los 23 años a Nueva York. Tomé riesgo cuando estuve 2 años trabajando en una universidad. Tomé riesgo al entrar al banco porque implicaba mover una familia. Tomé riesgo cuando me fui temporalmente 2 años a vivir a Perú. Tomé riesgo cuando volví a Washington. Tomé riesgo para tomar otra posición interna en el banco, y después el año pasado, hace 1 año y medio atrás, tuve que otra vez repensar cómo seguía con mi carrera en el banco, y me fui al lugar a donde menos conocía, donde no tenía idea, y aprender mucho, que es donde estoy ahora. Entonces también es una toma muy calculada de riesgos, y posiblemente tiene que ver con lo que decía Jimena, mucha autoconfianza. Entonces, pensar que tener confianza en que tengo las herramientas y no tenerle miedo al fracaso. El fracaso es parte de la vida. He trabajado muchos años en educación y uno sabe que uno aprende muchas veces aprende mucho más de tus errores que de tus aciertos. Entonces, no tenerle miedo al fracaso, utilizar los fracasos como una oportunidad única para aprender, para fortalecerte y tomar riesgos. O sea, es parte de cómo uno va moldeando su carrera. Gracias. Bueno, yo un poco ya les he comentado que en realidad creo que ha sido de prepararme una lucha, o sea, un esfuerzo permanente de preparación, de constancia, de esto de no bajar los brazos independientemente de lo que me sucedía, y como bien lo dice Mariana, tomar riesgos. Yo me tuve que ir a Buenos Aires, o me tenía que ir porque el banco yo fui mucho tiempo consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, así que me enviaban a los lugares de América Latina que ellos decidían, y bueno, yo tenía que organizar mi familia para que mi familia siguiera existiendo, viviendo, los chicos del colegio, y con épocas muy difíciles, donde a veces, bueno, con una enfermedad del padre muy complicada, bueno, y uno tenía que organizarse y salir. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso. Yo
confío en mí, yo sé que quizás si asumo algo puede ser que no sé la totalidad, pero que lo voy a aprender porque tengo ganas, tengo dedicación, tengo esfuerzo y creo que tengo medianamente la capacidad para el aprendizaje en caso de que no sepa la totalidad. Acepto riesgos porque soy bastante desafiante a la vida, de hecho, nunca pensé que yo iba a liderar el proceso de modernización de la provincia de Córdoba, como está y como ha llegado, ¿no es cierto?, ha sido el año pasado invitada a la Asamblea Anual de la ONU, la provincia de Córdoba, por el proceso de modernización que llevó adelante, como tampoco hubiese decidido irme ahora a la municipalidad, que es un gran desafío, yo creo que uno de los desafíos más grandes de mi vida, para hacer justamente modernización, después de más de 20 años que esa municipalidad no se ha modernizado. Creo que es eso, aceptar los desafíos, y te voy a decir, y el mayor obstáculo, estamos hablando de generaciones distintas, ¿no? Pero lo quiero compartir porque quizás hay un condimento especial en el campo de la política también, y que uno lo puede evaluar y lo puede conversar si quiere. Uno de los obstáculos más grandes que yo tuve, perdón que lo diga así, pero es a veces las propias mujeres en mi década. Tenía que preparar una familia porque yo tenía que viajar, para que mi familia, mis hijos resistieran las críticas que hacía hasta mi propia madre, diciendo, ¿por qué no dormís todos los días en tu casa? ¿Por qué vas y dejás a los chicos? Porque yo también fui a un colegio de monjas, y mi madrina de confirmación era una monja. Imagínate, Jimena, fue a hablar con mi mamá porque yo dejaba a mis hijos y me iba. O sea, los primeros obstáculos los obstáculos más fuertes que tuve fueron las propias mujeres. Yo nunca entendí si era por envidia quizás, que yo había aceptado el desafío en la década, yo estoy hablando de 89, 90, o sea, estamos hablando de varios años atrás, imagínense, donde yo aceptaba ese desafío y iba, y yo sabía que mis hijos iban a estar muy bien, y de hecho que hoy tengo una familia normal, muy bien, todos en su sano juicio, pero veía, no sé si era que las mujeres mismas como me atacaban por ese hecho, y también quiero decir que en ese momento era una rubiecita, más delgadita, finita, no era un monstruo, y entonces también me agredían porque seguramente pasaban cosas, qué sé yo, las mujeres fueron en esa época mis mayores enemigas. Y hoy cuando veo y trabajo con la ONU en el tema del cupo femenino, yo también por ahí lo escribí en un artículo, me da cierto miedo que el cupo opere en contra de la participación de la mujer. Cuando el cupo realmente no es la bisagra para que la mujer pueda entrar y desarrollarse políticamente, en el campo de la política estoy hablando, puede ser diseñado como extensión del poder de los varones. Y ahí me preocupa mucho más. Porque en realidad el varón lo que busca con esa mujer que cumple un cupo es mantener su zona de poder independientemente de las capacidades que pueda tener la mujer. Lo dejo como para reflexionar. Gracias, Ale, por compartir es fuerte lo que decís, y creo que a muchas mujeres les ha pasado también. Conozco muchos casos de personas que tienen historias similares, así que gracias por traerlo. Yo simplemente quería hacer una aclaración. Por ejemplo, hay parte de lo que estábamos comentando durante toda esta sesión, o sea, muchas veces que del conflicto doméstico, muchas veces que tenemos las mujeres que salimos a trabajar, en donde somos criticadas. O sea, a mí me pasaba, yo viajaba en una época semana de por medio con el banco, y a mí siempre me hacían preguntas, hombres y mujeres, que cómo hacía con mis hijos, y a mis colegas hombres jamás le han hecho esa pregunta. Y mi respuesta es, los chicos tienen un padre como tienen una madre. Entonces, sí, ¿por qué me hacen la pregunta a mí y no le hacen la pregunta al padre? Y
porque estás asumiendo que los chicos no pueden estar bien si están con el padre en la casa. Pero, por ejemplo, muchas veces las consecuencias negativas de políticas que tienen, política pública que tiene como objetivo generar esta igualdad de condiciones al hogar. Entonces, por ejemplo, hubo caso de un estudio en una universidad en Estados Unidos en donde dieron licencia por paternidad. Entonces, además de la licencia por maternidad, a los hombres le dieron licencia por paternidad. Lo que terminó sucediendo después de ese experimento es que los hombres eran muchísimo más productivos, y la productividad en la academia se mide por cantidad de papers publicados en journals de peer review, y era porque los hombres utilizaban el paternity leave como un sabático. No lo usaban un paternity leave para cuidar a los hijos. Las mujeres usaban el maternity leave, la licencia de maternidad, para estar con la casa con los hijos. Entonces, la mujer sí tenía una penalidad por tomar su licencia por maternidad, porque era 6 meses que no estaba haciendo investigación, que no estaba produciendo, pero el hombre utilizaba esos 6 meses para ser más productivo que nunca, porque no tenía que dar clases. Y muchas veces políticas muy bien intencionadas, como dice Ale, a lo mejor una ley de cupos, tiene consecuencias negativas que uno no se da cuenta. Entonces también es muy la forma en que uno, o sea, hay cuestiones que tienen que ver con el diseño de políticas, Jimena lo planteó muy bien, pero también con comportamientos y con cultura. Y lo que es muy difícil cambiar es el comportamiento y la cultura. Claro, coincido. Las tres traen a colación también este tema de la conciliación familiar, ¿no? De cómo repartirse. Hablábamos en la previa, esto de dejar de decir que el hombre me ayuda con las tareas del hogar, y no que por ahí sin querer lo decimos. Y bueno, me interesa ahí, Jimena, si nos podés contar desde el lado de los recursos humanos y demás, ¿qué políticas, si bien vos hablaste de esto de lo individual, que creo que es el desafío y es muy difícil de corregir, contanos si querés o si tenés algunos casos que hayas tenido de cómo lo han trabajado a lo cultural o a lo individual, y también preguntarte de tendencias que estés viendo como para compartir o mejores prácticas que apliquen las empresas tanto al momento de reclutar, como también al momento de acompañar a las mujeres que están dentro de la empresa y que puedan desarrollarse y llegar a puestos más altos, ¿no? Por ahí en otras charlas y demás he escuchado de empresas que tienen políticas de mentoreo, donde una mujer que ya está en una posición alta en la empresa ayuda a otra. Bueno, vos hablaste de tu jefa que te inspiraba. Si querés contarnos cómo o qué casos interesantes nos podés compartir. Sí, mira, te cuento, y sin poner casos de compañías puntuales que no tengo autorización de decir sus nombres, pero ¿qué es lo que vemos que funciona? Es como había comentado al principio, los temas que son integrales. No que se hacen cosas puntuales por aquí o por allá, sino que es algo realmente integral, ¿no? Entonces, si bien creo que el caso que comenta Mariana es clarísimo, ¿no? El tema de beneficios, que se den los beneficios para todos, no necesariamente se usan como deben ser usados, que realmente se fomente que sea así. Y que cuando se vea el tema de mujeres, obviamente el tema de la maternidad es una de las cosas que desbalancea mucho. A veces también se genera esta, como bien comentaba también Alejandra, que era el tema de las mujeres que no tenían hijos, era yo porque no tengo beneficios, ¿no? Entonces poder ver y pensar, ok, tanto como por empresa y como cultura de empresa es, ¿qué beneficios puedo dar para balancear este tema de género? Porque si realmente yo genero un tema de permisos, pero que sean abiertos para hombres y mujeres, y que los hombres también tengan charlas de temas de diversidad e inclusión, no solamente las mujeres, sino que los hombres lo entiendan también, y que se pueda generar este cambio de cultura. Obviamente sería mejor que venga desde el gobierno, además, ¿no? Porque es un tema no solamente de una empresa. Entonces, que puedan tener estas diferencias, porque como bien comenta Mariana y Alejandra de ejemplos, claro, uno asume que si uno tiene una reunión con un profesor de uno de los niños, el que tiene que dejar de ir a una reunión y quienes probablemente levantemos la mano sin problema decir, oye, por si acaso mañana no puedo estar en la reunión porque tengo esta reunión de colegio, somos las mujeres. Los hombres ahí pierden confianza. Ahí, ¿cómo le voy a decir a mi jefe que no voy a ir a una reunión por una reunión del colegio? ¿Cómo se lo digo yo? Igualito. De la misma manera, es el mismo hijo, es el mismo colegio. O sea, ¿por qué yo lo puedo pedir y tú no? O sea, teniendo además el mismo puesto, ¿no? Porque el cargo de ambos es el mismo. Entonces, esa confianza que tienen para algunas cosas, no la tienen para poder cumplir otro tipo de labores. Entonces,
ese cambio de cultura, ese cambio de chip, son los que algunas empresas sí están fomentando. Se fomentan beneficios para hombres y mujeres, pero que realmente, efectivamente, se use para eso, ¿no? Claro. O sea, estoy dándote eso y no te voy a dar un proyecto y no te voy a castigar o no te voy a decir. Si es que realmente te vas de maternidad, te vas de maternidad. No quiero que vayas a ninguna reunión. No es un tema de tienes permiso de maternidad como mujer, pero espero que participes en las reuniones de planeamiento estratégico. No vas a participar, a menos que quieras. Está bien, si quieres, perfecto, pero no esperamos que participes. Y los hombres lo mismo, no estás allá para que trabajes y no ayudes, porque la idea es poderlo realmente balancear y poder pedir esos permisos. Entonces, sí es importante eso, y yo creo que muchos de los temas, nuevamente, vienen de atrás y de la cultura, ¿no? Yo creo que, y curiosamente cuando te lo decía, me he enfrentado a más temas de poca diversidad e inclusión fuera de la oficina que en la empresa, gracias a Dios, ¿no? Claro. Que en cosas, por ejemplo, que si yo voy a acompañar a mis hijos, y esto la verdad es que fue súper gracioso, porque fui a acompañar a mis hijos a una clase de tabla, de surf, ¿no? Entonces no tenía reuniones, me bajé con mi iPad y trabajaba desde ahí mirándolos cómo hacían. Y viene a conversarme un papá, un hombre, ¿no? Dice, ¿qué tal? No sé qué, y en un momento le digo, conversando, y como sabía que iba a estar en la playa y ya no iba a subir, me cambié y no estaba en ropa de oficina, digamos, ¿no? Entonces le digo, dame un segundo que me está entrando una llamada de la oficina. Cuando cuelgo me mira y me dice, ¿tú trabajas? Pero ya de por sí, ¿no? Con una cara de, ¿tú trabajas? Y yo, sí trabajo, ¿no? Me dice, ¿y en dónde? En tal sitio. O sea, tuvo el descaro además no tengo ningún problema con un nivel más bajo, ¿no? Pero básicamente me puso el nivel más bajo del escalón, ¿no? Es como, ¿hoy estás de vacaciones? No estoy de vacaciones. ¿Y cómo así estás acá? Porque puedo trabajar desde acá. Dice, qué bueno que tu jefa te da permiso. Yo soy mi jefa. Yo soy la gerente general de la compañía. La cara de que era la gerente general era como que, ¡oh! ¿Cómo puede ser, no? Entonces le digo, ¿y tú qué haces? ¿Tú trabajas? Sí, claro. ¿Y qué haces acá? Le digo, ¿y tú también tienes ese nivel de analista, practicante, o algo? Y era como, no. Entonces, ¿por qué te sorprende que yo sí lo tenga? Entonces, es un tema de fuera, ¿no? Y, a ver, siguiendo con el ejemplo de la tabla, yo soy cero deportista, cero, muy mal era cero deportista. Es más, sigo diciendo que soy mal deportista por lo que me metieron en la cabeza. Y a mí lo que me hubiese encantado hacer de niña es correr tabla, pero era un deporte de hombres. O sea, en el mundo era un deporte de hombres. Entonces las mujeres no debíamos estar ahí. Entonces yo empecé a hacerlo casi a los 41 años, tengo 45, casi a los 41 años. Y súper grande, ¿no? Y la gente, mucho es, qué loco que siendo mujer hayas empezado a querer correr. Y eso que el Perú es un país de tablistas, de hecho los mejores títulos los han ganado las mujeres y qué sé yo. Pero y hasta los mismos niños se sorprenden, tu mamá corre porque el que corre en mi casa es mi papá, ¿no? Entonces yo pensé que las mamás no podían correr tabla. Entonces, ese cambio cultural es el que, si no se genera ese cambio cultural, de la mano de las acciones de las corporaciones, no vamos a poder ver mucho cambio. Y lo conversábamos antes, ¿no? Y Alejandra decía, yo creo que viene un cambio generacional que nos va a ayudar en eso, y de verdad que ojalá. O sea, yo sí creo pero eso no necesariamente es en todos los niveles. O sea, yo creo que es en un nivel socioeconómico hacia adelante, pero hay otros que no existe el millennial, no existe la igualdad, y desde chicos si solo puedo pagar colegio a uno, va a ser al hombre. Si hay alguien que tiene que encargarse de cuidar a los hermanos, va a ser la mujer. Entonces, hay que cambiar ese chip, porque si no, va a ser muy duro para las empresas hacer ese cambio hacia atrás. Bien, gracias Mariana. Yo las escucho a las tres, y bueno, aparte de conocerlas, de lo que estuvimos intercambiando antes, veo que son mujeres, bueno, con mucha personalidad, con mucha garra, confianza, esto que iban diciendo, ¿no? ¿Qué les dirían a aquellas mujeres que nos están escuchando y que tal vez atraviesan otra situación, ¿no? A lo mejor se están reinventando, reincorporándose a la vida laboral, a lo mejor hay mujeres que están recién iniciando su carrera, o también acá me llegaba una pregunta de Luciana Mengo, que dice, ¿cómo hacer para manejar en una pyme familiar de origen patriarcal la toma de decisiones y los cargos estratégicos sin tener que discutir tanto cada paso? Digo, bueno, es la realidad de muchas mujeres que tal vez
quieren, pero no pueden, y se encuentran con estos obstáculos que vos decías, Ale. En las empresas familiares pasa mucho, todavía, sobre todo acá en el interior. Entonces, bueno, ¿qué sugerencias les dirían a esas mujeres para, ya sea, o para ganar más confianza, evitar esto que decías, Ale, también, que me siento totalmente identificada, que uno quiere como ser perfecta, llegar con todo, o estas situaciones en las que tenemos que interactuar con un papá, con un hermano o con hombres que nos van limitando y no nos dejan por ahí ocupar nuestro lugar, ¿no? Es un combo de situaciones. ¿Qué dirían? ¿Qué sugerencias darían? Bueno, se prendió mi micrófono, así que voy a hablar. No sirvan café, no organicen las fiestas, no levanten la mesa. O sea, esos son pequeños detalles del micromachismo que sucede todos los días en ambientes de oficina, por ejemplo. Y es tanto, o sea, dos personas con el mismo nivel, generalmente es la mujer la que ofrece el café, la que se levanta, la que organiza los cumpleaños de la oficina, la que organiza los almuerzos, la que prepara, la que levanta, la que organiza, hace las reservas en los restaurantes, cuando se puede ir a un restaurante, etc. Y son cuestiones, son pequeñas pautas de conducta que uno hace todos los días y no te das cuenta. Y nosotras muchas veces somos culpables. Entonces, no tengas miedo de decir, no, yo no voy a organizar el cumpleaños de nadie porque lo puedes hacer vos. Y por suerte yo tengo colegas que han tomado los mismos cursos que he tomado yo, en donde también están empezando a decir por qué ellas están siempre, y han empezado también a darse cuenta de que la organización de eventos sociales en la oficina, a lo mejor es una responsabilidad de todos, o que la servida de café cuando viene una visita es un rol de cualquier género, pero generalmente originalmente estaba asociado a una mujer asistente y sigue siendo asociado a una mujer cuando hoy en día en la mayoría de las empresas no hay asistentes. Entonces, por ejemplo, cosas tan chicas, decir, no voy a servir el café. ¿Cómo uno se presenta? Hay muchas veces la forma en que se presenta la mujer es distinta a la que se presenta el hombre, entonces también como uno se presenta con título, muchas veces hace una diferencia. En eso yo peco muchas veces de humilde, no utilizo mi título profesional jamás en mi vida, pero a lo mejor si fuera hombre seguramente lo utilizaría, y a lo mejor eso me pone una desventaja y no me doy cuenta. Son cuestiones de cosas que suceden todos los días. Y no tengamos, o sea, yo no tengo culpa, por ejemplo, en si tengo que dejar a mis, o sea, si falto a las reuniones del colegio, lo siento mucho, estoy trabajando, yo trabajo. Últimamente la tecnología te permite hacer reuniones con las maestras de colegio vía Zoom, pre-COVID, entonces también yo por ejemplo empecé a hacer las reuniones del colegio con las maestras por el teléfono. Y lo siento mucho, yo trabajo, no puedo tomarme un día entero para una reunión de 45 minutos. Y aprender o sea, para mí es básicamente poder decir que no a muchas situaciones. Y eso y es difícil. Tendemos a decir que sí, tratar de ser conformistas para caer bien a todo el mundo y decir que no. Gracias. Yo creo que si yo tengo que decirle, como así le digo a mis hijas, ¿no? Un consejo es que uno tiene que tener claro qué quiere ser. ¿Qué es lo que querés ser en tu vida? Buscarlo, yo siempre digo, busca en tus entrañas qué es lo que te gustaría ser. Cuando tenés claro qué querés ser, sabés que ese camino va a significar sacrificio, esfuerzo, trabajo, perseverancia. Seguramente muchos fracasos en el medio, pero seguí adelante. Ahora, obviamente vas a tener que organizarte. Ser mujer también, como un varón, ¿no? Pero como, yo lo digo porque mucha parte de mi vida tuve la responsabilidad sola de toda mi familia. Entonces, no tenía mucho a quién transmitirle más que la familia, mis hijos tenían que colaborar en la organización de la casa. Y hay que ser organizada, hay que saber planificar las acciones. Yo quiero ir a tal lugar, esa es mi meta, con lo cual yo tengo que diseñar una estrategia para ir a ese lugar, para llegar y alcanzar ese lugar. Seguramente algunas van a ser
vinculadas con capacitaciones, con estudios, y otras van a ser con insistencia, con trabajo, dedicación, esfuerzo, y el no tener miedo ni amedrentarse en el momento del fracaso. Pero ser organizada. Yo creo que la planificación, por eso quizás en mi vida siempre he ocupado cargos de planificación, pero la planificación es fundamental. Vos tenés que saber, si yo me tenía que ir a Honduras, porque me mandaban, yo tenía que saber cómo ordenaba la casa para que los chicos fueran al colegio, para que no hubiera ningún inconveniente, para que estuviera todo lo que la casa tuviera que seguir organizada, y si el estudio tenía que seguir, cómo seguía el estudio organizado, a pesar de que yo tenía juicios y que quién me podía sustituir. O sea, la planificación, eso de saber el paso siguiente, y no que te agarre de sorpresa, porque si no, a mí me pasa que cuando sucede algo, en mi función, en lo laboral, y quizás hasta en la vida personal, yo siempre digo, pero inmediatamente se me viene a la cabeza, plan B, ¿qué tengo que hacer? Plan B. No empiezo a decir, a reprocharme por lo que sucedió. No empiezo a decir, uy, ¿por qué no hice esto? No, digo, plan B, ¿qué te puedo hacer? Y ahí busco cuál es la otra alternativa. Pero si no ejercitas ese tema de la planificación, de la organización, es muy difícil. Pero se lo diría tanto a un varón como a una mujer, porque es muy difícil la vida. La vida y conseguir los objetivos que uno se propone implican mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Entonces implican muchas veces muchas discusiones que si siempre se hacen con respeto, está todo bien. O sea, en el gabinete, que nosotros en el campo de la municipalidad somos 2 mujeres secretarias frente a 15 secretarios, o sea, hay un predominio de los varones. Cuando uno tiene que levantar la voz, porque encima nosotros las mujeres generalmente tenemos voz muy, muy suave, entonces es más fácil que nos hagan callar, hay que levantarla con respeto, pero hay que levantarse, hacerse sentir y expresar las ideas, pero todo con respeto. Entonces yo le diría a quien te pregunta, en la vida familiar, en una pyme familiar, hay que expresar también las ideas y con respeto, y a veces habrá que enojarse, poner una carita fea, pero bueno, son decisiones que uno tiene que tomar. Gracias, Ale. Jimé, ¿querés agregar algo o paso a otra pregunta? Bueno, otra pregunta, sí. voy a traer el otro mundo de Mariana, que es el mundo del deporte, unos segundos, aunque sea. Me contó Nico que está preparando para la maratón número 11. Y bueno, la verdad que me pareció interesante también traer esa mirada desde el deporte, ¿no? Porque creo que a lo mejor hay otras personas que nos están escuchando que también lo hacen, pero digo, ¿qué condiciones has desarrollado a lo largo de todas estas carreras para autoliderarte también, ¿no? Ya que estamos hablando de liderazgo y aprendizajes que nos puedas compartir desde ahí. A ver, creo que voy a retomar mucho lo que acaba de decir Ale, ¿no? Y es el tema de la planificación, tener objetivos, saber qué es lo que querés. O sea, por ejemplo, cuando uno corre una carrera, sobre todo una carrera de larga distancia como es un maratón, tenés que planificar muy bien tu entrenamiento, tenés que planificar tu alimentación. Eso significa que muchas veces cuando yo soy divorciada y tengo un acuerdo que ustedes 50-50, cuando mis hijos eran más chicos no los podía dejar solos en la casa, cuando tenía que hacer mis fondos de 3 horas, significaba que yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana e irme corriendo a hacer mi corrida larga de fondo un día viernes antes del trabajo, y eso significaba toda una organización de toda la semana completamente distinta, porque también implicaba que tenía que estar llevando mis cosas el día anterior. Entonces, muchísima planificación, tener objetivos claros, pero también estar constantemente evaluando los objetivos. Cuando uno entra a una maratón, cada kilómetro es distinto y si de algo hablamos los maratonistas es de la famosa pared en el kilómetro, creo que en kilómetros en el 30, en donde todo lo que entrenaste terminó y ahí es puro corazón y lo que te dan las piernas. Y
y a medida que uno va corriendo, va tomando experiencia en maratones, por ejemplo, aprendes a autorregularte. Sobre todo o sea, no corras rápido los primeros kilómetros, porque si no, no vas a aguantar los últimos 10. ¿Cómo reajustar? Si vos ves que hace, no sé, un día como el que yo tengo hoy acá, con 37 grados de calor, obviamente vas a tener que ajustar tu meta. Tu meta de a lo mejor hacer el tiempo que querías hacer no lo vas a poder hacer porque ambientalmente es imposible. Muchísima resiliencia. Aprender de los fracasos, porque todas las carreras son distintas, y uno tiene muy buenas carreras y uno tiene muy malas carreras, y no necesariamente tiene que ver la planificación, sino algo salió mal, comiste algo el día anterior, y entonces hay un montón de cosas que uno aprende que son muy útiles para la vida. Yo también hago ciclismo de fondo y soy una de las pocas mujeres que sale de vuelta. El hecho de que tengo mis hijos semana por medio, me permite salir a andar 6 horas en bicicleta. Pocas mujeres, a lo mejor de mi edad, con hijos de la edad de los míos, lo pueden hacer. Pero también eso implica que estás en un ambiente muy masculino como es el ciclismo, de deporte de resistencia y endurance, y bueno, ahí uno pedalea, y de vuelta ajusta y se alimenta y aprende mucho, y aprende también mucho por lo menos yo aprendo mucho de mis colegas hombres que tienen mucha más experiencia en el ciclismo, así que, y en la bicicleta, y lo que sí noto, por ejemplo, como mujer, que tomo mucho menos riesgos en la bicicleta que toman mis colegas hombres bajando a alta velocidad las cuestas, pero es un poco Está bueno, un montón de tips tiraste, así que acá fui anotando. Hablaban recién, y Ale también habló del tema de los errores, de equivocarse, de aprender. Me voy a extender un ratito más, pero porque la verdad que lo siento muy interesante la charla. ¿De qué errores en lo personal, lo que puedan compartir, alguna que quiera compartir, aprendieron a lo largo de sus carreras? O si no es un error, también puede ser que nos compartan si alguna vez se toparon con algún jefe del que aprendieron en el sentido de lo que no querían ser, de lo que no querían verse reflejadas. Algo de esto que nos puedan compartir, o alguien que los inspiró. Puede ser cualquiera. Les doy las 3 opciones para no meterlas en algo que no quieran hablar a lo mejor. ¿Algún error que les haya significado algo muy, muy fuerte? ¿O alguien que los haya inspirado, ya sea positivo o negativamente, y que también fue un aprendizaje? A ver, yo creo que, yo no sé si es alguien o es una mezcla, ¿no? Que es este tema de aquellas personas que te limitan, ¿no? Que es poner esto de, esto no lo puedes hacer, o sí lo puedes hacer, esto no lo puedes lograr tú, o sí lo puedes lograr tú, y nuevamente, yo creo que nosotros mismos, y es algo que nosotros tenemos que tener súper, súper pendiente, nosotras aún más siendo mujeres, el tema de cuidar nuestras palabras y nuestras acciones, porque ese tipo de cosas pueden limitar a las otras si no tienen la confianza necesaria, ¿no? El tema que digan, claro, lo que pasa es que tú a partir de esa hora, no, eso no lo puedes hacer, o a partir de esa hora a ti no se te puede llamar, ¿no? Ese tipo de cosas, porque nuevamente asumen que estamos haciendo cosas. Yo debo decir que yo soy una mamá gallina, yo no sé si es que esa expresión se usa mucho en Argentina. O sea, para mí, la primera prioridad son mis hijos, la segunda mis hijos, la tercera mis hijos, y sigo así como 35 escalones a mis hijos, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo puedo balancear y organizar las cosas de esa manera. Entonces, sí, muchas veces he escuchado, y nuevamente, creo que es mucho la personalidad, y lo llego a escuchar y es que hasta como, ¿en serio me habrá dicho eso? Y llegas a dudar en algún momento y dices, menos mal, y lo que pienso es, menos mal, yo no tengo esa personalidad, pero me hubiese matado, o sea, me hubiese realmente matado. Pero lo escribo en mi cosas no hacer, porque soy consciente que no necesariamente tienen eso. Y nuevamente, hago la comparación al mundo no profesional, porque yo creo que, claro, si es que eso la mega confianza en todo lo de la vida, o sea, sí en otros términos, y lo acabo de comentar como, ¿no? Yo sigo diciendo que yo no soy deportista. O sea,
y bajo a correr, ahorita no tanto, porque acaban de levantarnos la cuarentena y no podíamos bajar a correr, ¿no? Correr tabla. Pero yo corro tabla 5 veces por semana, ¿no? Verano, invierno, o las chicas o las grandes. Entonces, eso no quiere decir no ser deportista, porque claramente estoy haciendo ese deporte, que es un deporte complejo, que es un deporte que dedica muchísimos cosas. Entonces, realmente no podemos estar diciendo, o sea, eso sí me limitaba, y era como, es que tú no lo puedes hacer, es que es un deporte para eso. En mi cabeza sigo limitándome que no soy deportista porque me lo dijeron, ¿me dejo entender? Entonces, sí creo que las cosas que aprendo de eso es, no debemos limitar a las personas no debemos imitar estas limitaciones, porque muchas veces lo que termina pasando es, a mí me lo dijeron, yo lo voy a hacer hacia abajo. O a mí un hombre me limitó, yo voy a limitar a quien sea abajo, hombre o mujer. Y peor si es que me limitó una mujer, ¿no? Porque es no quiero hacerlo y esa mujer llegó a esa posición, entonces voy a imitar esas cosas. Entonces yo sí creo que apuntar esas cosas que nos han chocado, que no nos han gustado, porque a otras personas les puede afectar de una manera muy, muy importante. Gracias. Ale, ¿querés hablar? Pero prende el micrófono. Ahí está. Ah, está. Yo creo un error que cuando era más joven fue, considero que lo fui aprendiendo, y hoy por eso digo que el primer consejo que daría a las mujeres, que con respeto digamos lo que pensamos, es no haber dicho en determinadas oportunidades en materia, ¿no?, en el campo laboral, lo que estaba pensando, y a ver, frente a agresiones masculinas. No sé si soy clara. O sea, me pasó en una oportunidad, es cortita, pero para que vean la magnitud de la brecha, ¿no?, y de la discriminación que existía creo en la década del 90. Nosotros participamos, hicimos conjuntamente con un equipo el sistema sobre riesgo de trabajo, un sistema que todavía funciona, que tiene a su cargo dar la reparación a los trabajadores que están en relación de dependencia en caso de infortunios laborales. Y nosotros diseñamos la norma, acompañamos en el Congreso a los diputados y senadores para que se aprobara, y pusimos en marcha todo el sistema, que era muy complejo. Lideraba yo el equipo. Un día el ministro de Trabajo de la Nación me llama y me dice, hace el decreto de nombramiento del primer superintendente de este sistema. Obviamente yo me puse como superintendente. Yo misma hice el decreto y yo misma me puse, porque todo el mundo me decía, Ale, va de suyo que sos vos, sí, vos hiciste, vos lideraste, vos trabajaste, no hay nadie que sepa más del sistema que vos. Entonces escribí, puse mi nombre. Él me llama, yo dije, bueno, acá me va a dar la noticia, entro, me mira, me trataba muy bien, quiero decir, y me dice, Alejandra, te presento al futuro superintendente. Un filósofo que no tenía nada que ver, era íntimo amigo de él, y me dice, y yo te pido que por favor lo asesores y lo acompañes a presentar al equipo. Y yo me tragué eso, lo vi como una lady, diría mi madre, lo acompañé al equipo, y cuando yo estaba entrando con el equipo, al lugar donde estaba todo el equipo estaba diciendo, bien, Ale, superintendente, y no era yo. Yo decía, no les hacía cara, es el que viene atrás. Entonces, de ahí aprendí de que hay que decir las cosas muy bien o mal, porque tampoco tenía por qué él saber que yo estaba esperando ese cargo si yo no se lo decía. Y quizás las mujeres tenemos eso, que a veces no queremos decir lo que realmente pensamos, y que pensamos que el otro sabe lo que nosotros estamos pensando, porque es muy probable, como nosotros tenemos ese nivel de empatía, que podemos estar pensando qué es lo que el otro puede querer en un momento determinado. Pero no todo el mundo es así. Entonces, no decir lo que uno está pensando, yo creo que fue un gran error, me costó muchas cosas, pero creo que lo aprendí. Ahora puede ser que me digan que no, frente a determinadas solicitudes,
pero que me lo digan, y no que me quede yo con la sensación que no lo dije. Gracias, Ale. Mariana, ¿vos querés agregar algo? O sea, yo creo que, o sea, no sé si errores, pero sí muchos aprendizajes. Yo trabajo en un organismo multilateral que por su naturaleza es multicultural. Entonces, o sea, cómo hablamos, yo he tenido que modificar a lo largo de los años la forma en que hablo, porque muchas veces, o sea, inclusive por nacionalidades hay preconceptos sobre cómo caemos a la gente. Los argentinos no siempre caemos muy bien parados. Entonces también, o sea, eso significa tener que aprender a manejar, o sea, además del hecho de que uno es mujer, tener que aprenderse a manejar en un ambiente multicultural que tiene sus complejidades también, y en donde muchas veces uno puede ser mal interpretado por una diferencia puramente cultural. Entonces, muchas veces nosotros somos mucho más frontales que lo que son culturalmente muchos de mis colegas de otros países. Entonces, aprender también a manejar las sensibilidades culturales ha sido algo que a lo largo de mi carrera he tenido que aprender muchas veces a errores que uno comete. Entonces, o sea, hoy en día soy muchísimo más políticamente correcto que lo que era cuando entré a trabajar al video, inclusive también cuando estaba en la universidad. En las universidades en Estados Unidos por naturaleza, los programas de posgrado son 90% gente de todo el mundo. Entonces, aprender el respeto por las diferencias culturales ha sido uno de los principales aprendizajes que yo tengo de años de trabajar con gente, por suerte, de gente de muchísimos países, de diversas culturas. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Yo les digo que seguiría, pero acá me van a matar, Nico y Augusto, me van a matar por la hora. Así que ahora le voy a dar el paso a Nico para que también él haga el cierre, pero la verdad que agradecerles, creo que hemos pasado por todos los temas personales, conciliación familiar, esto de, bueno, qué características tiene que tener no solamente el líder femenino, sino un líder en general. La verdad que es súper rica la conversación, así que les agradezco muchísimo. Yo les había dicho que me gusta cerrar las capacitaciones a veces con un libro que cada una recomiende o algo para seguir inspirando, así que si después lo podemos escribir, o si alguien nos quiere escribir, les vamos a pasar libros para seguir inspirando, ¿les parece? Me parece que puede ser una linda idea. Yo les voy a compartir que justo Ale me hizo acordar, Un líder en voz, de Gisela Constantini, que tiene muchas cosas de las que hemos ido hablando y que está bueno para compartir. Y también una de las preguntas pendientes que me quedó, pero en función del tiempo lo cierro rápido, nos preguntaban qué protocolos existen desde el lado de los recursos humanos, o qué se puede leer para generar políticas en las empresas y demás. Elisa nos escribía eso, si quiere después le podemos dar información. Yo como sugerencia también le diría que investigue un poco en lo que es ONU, ganar, y algunos informes que hay ahí de autodiagnóstico que se pueden aplicar en las empresas para conocer primero cómo están y en función de ahí diseñar algunas políticas en temas de diversidad y género. Pero seguramente después Jime también nos puede aportar algo más por privado, ¿te parece? Le voy a dar la palabra a Nico, a ver si está o no fue. No, acá estamos atentos, escuchando. Bueno, mil gracias a las 4. La verdad que muy interesante la charla. Veo muy buen feedback entre los chats y los grupos ahí de preguntas y respuestas. Y yo voy a sacar unas conclusiones para el general de los que están escuchando, y también les voy a contar unas infidencias o unos secretos. Una conclusión, primero, es que Diana, me parece que te vamos a tener que contratar del IAF porque has llevado la moderación impecable. No sé qué opinás, Ale, me parece que va a ser cuando vuelvan los congresos normales, la vamos a poner a ella. ¿Eh? Totalmente. No hay duda.
Totalmente, totalmente. Excelente. Y mucho más divertida que yo. Es un desafío realmente con estos perfiles y que hay tanto para hablar, pero bueno, me alegro que sea 20 horas. Otra cosa que les quiero contar, no sé si, porque ahí no figuran los apellidos en la invitación, sí. Mariana somos hermanos con Mariana. Pero no somos hermanos de distintos padres. No crean que porque ella hace todo, y a mí no me sale, es que somos de los mismos padres. Y una anécdota al respecto de eso, o por ahí una conclusión de lo que han estado hablando, sobre todo más orientado a lo que vos comentabas, Ale, es que en nuestra casa, nosotros somos 4 hermanos, 3 mujeres y yo, y a todos nos dieron 24 horas en el día, sábado, domingo también teníamos por igual, y bueno, las diferencias que por ahí poder encontrar con cosas que ha ido logrando Mari, y por ahí yo no tanto, por ejemplo, es como usaba las cosas que tenía, digamos. Las oportunidades eran para los dos iguales. Después está bien, hay lecciones, unos eligen una economía, otros pueden elegir medicina como nuestra hermana más chica y que también es muy picante en la materia. Pero ella se ponía con la cabeza y le metía para adelante, ¿no? Y en casa nunca hubo el varón, la mujer, digamos, no sé si había Mari zapatillas de color rosa, negra, y que cada uno tenía que usar eso, ni existía, digamos. Es como que, loco, arreglate lo que tenés, hacete cargo, y era, lo importante no era la caja, sino todo lo que había adentro, ¿no? Y bueno, a todas las que están del otro lado, las incentivo a que piensen en eso, no piensen en la caja, digamos. Por supuesto que hay muchos casos, como contó Jime, del Nahua Oeste en la playa, que te hace una pregunta extraña, que pues sí. Pero creo que eso ha cambiado y no es el común, al menos no es algo con lo que desde el IAF comulgamos nunca, digamos. Al contrario, y yo he aprendido mucho, y la tengo de ejemplo, y la admiro enormemente a la Mari, y de mis otras 2 hermanas, que realmente hacen, nuestra hermana en medio, creo que le falta tocar la pandereta a Mari, ¿no? No sé, termina a las 5 de la mañana al día, ¿viste? O la Ale, yo he tenido la oportunidad, la suerte de compartir cuestiones laborales con la Ale. Para las que están atrás, la Ale ha firmado cosas con tantos ceros atrás que ni se imaginan. Uno se asusta cuando y ella es responsable y ha sido responsable de todas esas cosas, realmente marcando la diferencia con sus decisiones respecto a la situación de muchos de nosotros que hemos vivido y estamos viviendo en esta provincia de Córdoba. O sea, es realmente una persona muy importante en sus decisiones. Nunca le vi temblar ni nada, al contrario, digamos. Yo, bueno, quiero cerrar la charla con eso, diciéndole a las 4 la enorme admiración que les tengo, muy contento de poderlas haber escuchado, y lo único que me queda, con la que no tenemos tanto vínculo, porque nos conocimos ahora para esta oportunidad, es con la Jime, es que, bueno, podemos ir a aprender a surfear juntos, por cosas que siempre me gustó el pelo largo, rubio. No lo voy a conseguir, pero a lo mejor por ahí disfrutamos una hora. ¿Ah? Mira, si yo pude hacerlo, cualquiera puede hacerlo. ¿Sí? Y si no, vamos a alguna carrera con la Mari, que estamos haciendo eso en familia juntos, y realmente a todos se los digo que es muy recomendable. Duelen los pies después, pero vale mucho la pena. ¿Ah? Bueno, muchas gracias a las 4, me encantó tenerlas, siempre bienvenidas, y ya las voy a estar molestando para alguna próxima oportunidad también. ¿Ah? Gracias, Nico. Gracias. Gracias, muchas gracias. Un enorme gusto. Un gusto, también gracias a todas las mujeres que compartieron el panel conmigo, aprendí muchísimo de ustedes.
Gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los participantes por estar con nosotros. También, sí. Muchas Chao. gracias, Diana, muchas gracias. Chao, chao, muchas gracias.